llamé a esta enseñanza que dice la Biblia sobre la cuarentena. Y ahí podemos ver la imagen de una persona medio triste mirando por la ventana, ¿no? Con su cubrebocas. Y pues esta es la situación no solo en México, hermano. Fíjense, estoy viendo noticias que dice que en Europa hubo rebrotes muy fuertes y la gente ya está confinada. En muchos países de Europa, han vuelto al confinamiento como al principio, en los meses de marzo, abril, mayo, que estuvimos ahí en cuarentena. Pues algunos la pasaron mal, ¿verdad? El encierro sé que representa pues falta de actividad, de vida social, algunos de trabajo, hasta de la iglesia. Pero quisiera que viéramos esto desde el punto de vista bíblico y encontrándole pues lo más que se pueda eh, pues una posibilidad, algo bueno, ¿verdad? Desde lo que la Biblia dice. Por eso aquí en el tema de hoy le puse que dice la Biblia sobre la cuarentena y abajo una pregunta que dice, ¿es bíblico que los creyentes recurran a la cuarentena en tiempos de COVID? Porque sabemos pues que no es algo que lo estamos haciendo ahora sí que por ganas, sino por la necesidad del confinamiento a causa de los contagios que han crecido mucho. Estaba viendo en las noticias que Chihuahua fue el primer estado que volvió al semáforo rojo, estando ya en amarillo, regresamos naranja y rojo. Y también van a estar regresando otros 6 o 7 estados. Creo que también Coahuila, Durango, están regresando al rojo. Y pues no sabemos cuántos más vayan a estar regresando al semáforo rojo. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Las noticias de la ciudad dicen que están muriendo entre 50 y 70 personas al día por la enfermedad del COVID, que ahorita están abarrotadas las funerarias. Los hospitales están hasta un 80% de su capacidad. El día de ayer vi unos videos del canal 44 donde hay filas de más de 300 y 400 personas en el IMSS para ser atendidos en una consulta. De tal manera que ahorita es una verdadera emergencia la que estamos viviendo. Así es de que aquellos que están en casa ahorita sin síntomas de enfermedad, pues demos gracias al Padre por ello y no nos expongamos. Y de verdad, bueno, todos los que podamos, bueno, confinarnos. Vamos a ver en esta enseñanza, ¿verdad? ¿Qué sustento tiene en la Biblia pensar en una cuarentena? Así es que le voy a pedir que estén atentos, va a ser como unos 20, 30 minutos rápido de la enseñanza y al final les vamos a pedir que opinen sobre el tema. Que bueno, pues es un tema necesario, volvemos de nuevo a la cuarentena, al semáforo rojo, ¿verdad? Y ya casi finalizando el mes de octubre. Ahorita, bueno, sabemos que médicamente, pues hay muchos riesgos de contagio, aunque pues ahorita es la época de las alergias, de las gripas, de los resfríos, porque estamos empezando en frío ya. Para la próxima semana vamos a estar haciendo ya bastante frío, para que se cuiden y pues con ello las enfermedades. Y bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la cuarentena. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre las pandemias? Y pongo por aquí que la Biblia predijo en los últimos días que habría enfermedades como estas pandemias que estamos viviendo, que sabemos que son enfermedades contagiosas que pues rápidamente se expanden y pueden poner en riesgo la vida y la salud de poblaciones completas. Eso es una pandemia. Y bueno, la Biblia ya había predicho esto, ¿verdad? Desde los tiempos de Yeshua y en el Antiguo Testamento, incluso que estas pandemias se extenderían a muchos lugares. Y aquí solamente cito Lucas 21:11, donde el Señor dijo, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ahí lo puse subrayado en verde porque es un sinónimo de pandemias. Y dice también, habrá terror y grandes señales del cielo. Luego vamos a tener oportunidad de compartir estos temas, ¿no? Los terremotos pues se han incrementado, los lugares con hambre, obviamente señales en el cielo hay, y desde luego este tema de las pestilencias o que sería sinónimo de pandemias. Bueno, las pandemias, para algunos que no entienden este tema, no necesariamente son castigos de Dios, porque algunos así lo ven, ¿verdad? Algunos piensan que esto de las pandemias, pues es un castigo por el alejamiento de las personas de Dios. Puede ser visto en cierta manera así, pero no necesariamente. Sin embargo, sí se pueden considerar como señales de los últimos días
que nos anuncian que estamos entrando en una etapa de tiempos proféticos. Es cierto, ¿verdad?, que según el conteo cronológico de las fechas, estamos ya cerca o iniciando ya lo que es el séptimo milenio. La humanidad desde el inicio de la creación de Adán y Eva hasta hoy lleva ya 6,000 años. Y esto nos enseña de acuerdo pues a las profecías, donde dice la escritura en el Antiguo Testamento que para el Señor un día es como 1000 años. Y sabemos que de acuerdo a la cronología del Señor, Él hizo el mundo en 6 días y el séptimo día nos mandó descansar, que por cierto es el día de hoy, el Shabbat, el día de reposo. Pero también coincide, ¿verdad?, con los 6 días, si los convertimos en milenios, son 6,000 años que llevamos ya la humanidad. Estamos entrando en el séptimo milenio, que representa pues un cambio drástico, ¿no? El número 7 es el número de Dios, y de esa manera estamos entrando al séptimo milenio, y con ello, para muchos que interpretan las profecías, estamos entrando ya a la etapa final del tiempo del hombre, ¿no? Del tiempo que el Señor determinó sobre la humanidad, y acercándonos ya a lo que serían los tiempos finales antes del último milenio, el último 1000 años, que será el reino establecido por el Señor en la tierra. Así es de que debemos tener muy en cuenta esto, porque creo que las señales son muy claras, y las pestilencias o las pandemias son parte de estas señales finales de lo que la Biblia le llama los últimos días, los últimos tiempos. Ahora, hablando de esto mismo, ¿verdad? La Biblia en los tiempos finales, también aquí citamos que estos últimos días también se conocen como la conclusión del sistema, y esto se refiere al sistema humano, al sistema de gobierno humano. Como decía hace rato, llevamos ya 6,000 años de gobierno humano, desde la creación de Adán y Eva hasta nuestras fechas. Y aquí cito Mateo 24:3, donde Yeshua dice: mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas y qué señal habrá de tu presencia? En otra versión dice de tu venida y de la conclusión del sistema. En alguna otra versión, Reina Valera, dice y del fin del mundo, del fin del siglo. Pero todos esos son sinónimos de que el sistema humano está por terminar. Y esa pregunta que le hicieron los discípulos en el Monte de los Olivos a Yeshua, pues tuvo una respuesta, y la respuesta fue todo lo que está escrito en Mateo 24 y 25, donde el Señor habla de los eventos que sucederán en los últimos días. Pero ahí se le llama en esta versión conclusión del sistema, el fin del siglo, el fin del tiempo del hombre, del gobierno humano. Estamos acercándonos a eso, ¿verdad? Y segunda Timoteo 3:1, Pablo dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Y Pablo refiere a que el carácter de los hombres en el tiempo final será muy cambiante, o sea, la gente estará alejada de Dios, la gente estará en su mundo, ¿verdad? Como en los días de Noé, que también se señala como algo de las señales del tiempo final. La gente estará casándose, haciendo sus negocios, enfocada en las tareas de este mundo terrenal, pero totalmente ausentes de la palabra de Dios. De tal manera que estamos acercándonos ya a estos tiempos finales, llamados los últimos días, llamado la conclusión del sistema terrenal de gobierno humano, llamado los últimos tiempos, tiempos proféticos, donde habrá pues tiempos de crisis y dificultad, y no solamente en el tema de la salud, la economía, la política, la religión, en todos los órdenes. Estamos entrando ya en una etapa de crisis mundial, global, y bueno, pues esto es parte de lo que ya estaba anunciado en las Escrituras, solo para que lo tengamos en contexto. Ahora, la pregunta es cómo debemos actuar los creyentes en medio de estos tiempos de crisis que estamos viviendo ya, y que quizás algunos no consideramos que nos tocaría mirar. Cuando alguna gente ya se acercaba al año 2000, recuerdo que hubo mucha tensión, la gente decía ya se va a acabar el mundo. Pues no ocurrió nada en el año 2000, pero si bien es cierto, en los últimos 20, 30 años han pasado cambios drásticos que nos hablan de que estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos pues muy parecidos, muy cercanos a lo que la Biblia había anunciado. Y aquí la pregunta es cómo debemos actuar los creyentes. Bueno, aunque muchos creyentes, líderes evangélicos, incluso y hasta mandatarios como Donald Trump y el presidente de Brasil, Bolsonaro,
No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando empezó esto de la pandemia por ahí en marzo, aquí en los países de Latinoamérica, Donald Trump y el presidente de Brasil, Bolsonaro, que por cierto tiene muchos seguidores evangélicos en su país. Brasil es un país de muchos creyentes. Estos dos mandatarios, dentro de muchos líderes evangélicos en el mundo, se mostraron muy renuentes a querer guardar la cuarentena al inicio de la pandemia por diversas razones. Algunos lo consideraban falta de fe. Decían, si tú te encierras por el miedo a que te contagies, estás mostrando poca fe, así es que mejor sal a la calle y demuestra tu fe, ¿verdad? Sin tener miedo a la pandemia. Y debido a eso, quiero decir que hubo muchos contagios, hubo creyentes, iglesias, pastores incluso, que convocando a la gente, a los servicios, a las reuniones multitudinarias se enfermaron y algunos murieron, porque tomaron muy a la ligera, ¿verdad? Esto de la pandemia, pensando pues que era algún invento de la Organización Mundial de la Salud o de algún gobierno para meternos miedo y enclaustrarnos en las casas. Y hubo otros más que por intereses económicos también se negaron, sobre todo las iglesias muy grandes, muy numerosas, pues que además de congregar mucha gente, ¿verdad? Por el interés del dinero, pues se resistieron a cerrar las reuniones al principio. Y bueno, y algunos más porque consideraron que era una ley injusta, impositiva, como una medida de control del gobierno que pues ponía ahora sí que en riesgo la libertad, las libertades humanas. Entonces, pues todo esto pasó al principio de la pandemia y hoy estamos más conscientes, creo, de la necesidad de resguardarnos para el control de la enfermedad. Hoy en día, pues creo que ya la mayoría estamos más conscientes de que el virus sí existe, cosa que al principio se puso también en evidencia de que el coronavirus era un invento. Y pues ya hemos visto a cientos de miles de personas morir y enfermarse. Así es que, y sobre todo, ¿verdad? Que también pues es una enfermedad en la cual los creyentes estamos también en riesgo. Así es de que hoy hay más conciencia de la necesidad de resguardarnos, de hacer cuarentena para el control de la enfermedad. ¿Cómo debemos actuar los creyentes? Y quise poner aquí una imagen de una noticia que me encontré a principios de abril en Jerusalén, en una ciudad en Jerusalén, cerca de Jerusalén hay un barrio, mejor dicho, donde una comunidad de judíos ortodoxos que estaban muy renuentes a creer en la enfermedad, no quisieron guardar la cuarentena y vean ahí un grupo de policías jalando, literalmente cargando a un judío ortodoxo. Y es que muchos de las comunidades, sobre todo más mileniales, como por ejemplo los judíos aquí en Chihuahua, ahora en el mes de junio, julio, empezó el contagio por allá entre la comunidad menonita, que también muchos de ellos no creían en la pandemia y muchos se enfermaron y murieron. De tal manera que igual judíos ortodoxos y iglesias evangélicas en Brasil, pues se rebelaron ante el llamado de las autoridades de resguardarse y muchos fueron contagiados y muchos murieron en estas comunidades. Así es de que al principio hubo mucha resistencia, repito, algunos lo tomaban como un engaño, como una imposición del gobierno, otros lo tomaban como pues falta de fe y no quisieron obedecer, pero bueno, fue lo que pasó al principio. Creo que hoy ya estamos más conscientes de que esto es real y pues hay que tomar medidas. Ahora, ¿cómo interpretar este tiempo según la Biblia? Y aquí pongo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hay de la profecía bíblica con respecto a estos temas como la pandemia? ¿Es este el fin del mundo? Porque mucha gente se ha asustado al punto de creer que esto ya es el fin. Otros dicen, estamos en el periodo de la tribulación, porque sabemos que mucha gente creyente, pues conoce lo que dice Apocalipsis 13 en adelante, donde habla de un tiempo de tribulación y de prueba, en especial para los creyentes al final de los tiempos. Y otros más dicen si se está preguntando si se está desarrollando el Apocalipsis 13 ante nosotros. O sea que si estamos ya viviendo los tiempos apocalípticos de la gran tribulación y todo lo que se ha anunciado desde tiempos antiguos. Y finalmente pongo por aquí, con un mundo en pánico, puede que se levante un gobernante antimesías que ejercerá un control masivo sobre las poblaciones del mundo. Algunos dicen, ¿verdad?, que probablemente la nación que saque la vacuna
o algún líder que presente una solución ante esta crisis global que estamos viviendo, pudiera ser el inicio del surgimiento del anticristo. Algunos mencionan de Putin o de los rusos o de los chinos. Lo cierto es que hay muchos cuestionamientos respecto a los temas proféticos del fin del mundo, que si ya es el inicio de la tribulación, porque todo esto que estamos viviendo pues es algo drástico, dramático, pero bueno, ¿qué pensaríamos al respecto? Yo, bueno, respeto la opinión, hay gente, ustedes van a ver en YouTube incluso programas de cristianos, incluso también de raíces hebreas, como es el pastor Celorio de la comunidad de la Keilah que está acá en Puebla. Él habla mucho, ¿verdad?, de que ya estamos viendo los tiempos finales del Apocalipsis. Yo respeto la opinión de gente que piensa así. Sin embargo, aquí en la misma pregunta de cómo interpretar este tiempo, yo considero un poco diferente las cosas. Es mi opinión particular, ¿verdad? Muy respetable las de los demás que dicen que ya estamos en tiempos apocalípticos. Pero yo pongo aquí que en lugar de decir que estamos experimentando ya el Apocalipsis 13, a lo mejor sí estamos en el capítulo correcto, pero a lo mejor no de Apocalipsis, donde habla de los tiempos finales, que yo creo que todavía falta un poco para eso. Creo que se va a cumplir tarde que temprano y estamos ya muy próximo, pero todavía considero que lo que estamos viviendo no es el inicio de lo que la Biblia llama los tiempos finales de persecución y de gran tribulación, porque todavía falta que pasen otros acontecimientos relacionados sobre todo con el pueblo de Israel. Sin embargo, sí considero que pudiera ser más bien que estemos en el momento de aplicar lo que dice el capítulo 13 de Levítico. Muchos, ¿verdad?, que crecimos en el cristianismo conociendo más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Nos damos cuenta hoy que en el Antiguo Testamento vienen leyes en la Torá específicas para el control de las enfermedades, como el Levítico 13 relacionado con las medidas sanitarias para el control de la lepra, que era una pandemia, ¿verdad?, en los tiempos antiguos y que todavía ha resurgido, en tiempos actuales. El día de ayer platicaba con una persona que dice que hace poco vio un artículo que la lepra no ha desaparecido, que todavía está vigente en nuestra actualidad. Ahora, Levítico 13, que habla de una leyes en la Torá sobre la prevención de las enfermedades contagiosas como la lepra. Y obviamente también hay que enfatizar mucho la obediencia que nos llama Romanos capítulo 13, donde habla de que debemos respetar las autoridades puesto que por Dios fueron puestas. Y sobre todo por aquí pongo que también bajo la motivación de 1 Corintios 13, que como sabemos es el capítulo del amor, donde habla de que pues si tenemos amor los unos por los otros, pues hay que dejar de actuar de manera egoísta. Y creo que esto tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando se trata de cuidar no solo la salud personal, sino la salud de los demás. Una de las cosas que me extrañó mucho en los reportes que están dando ahorita la Secretaría de Salud es que los que están contagiando, los que están diseminando el contagio del COVID son mayormente población joven, porque muchos de ellos son asintomáticos o porque les da un leve resfrío, pero son los que están ocasionando el contagio porque ahora que se abrió el semáforo hasta amarillo, pues son los que más salían a las fiestas, los fines de semana estaban abarrotados, ¿verdad?, los lugares de baile, los antros y pura población joven. Lo que no se consideró es que aunque ellos no les pega fuerte o son asintomáticos, pues sí enferman a los padres, a los abuelos, a los tíos, que ellos iban a terminar hospitalizados y probablemente morir. Entonces yo considero que este tiempo, aunque ya nos señala los tiempos finales que están por aproximarse, creo más que debemos de considerar las leyes referentes a la prevención de la salud. El Levítico 13 están en la Torá, Romanos 13 que habla de la obediencia a las autoridades, y la motivación del amor por el prójimo de 1 Corintios 13, lo que más nos puede servir en este tiempo de pandemia. Ahora, pongo también por aquí, ¿verdad?, que la cuarentena es bíblica. Hago una pregunta, ¿la cuarentena será bíblica o será solamente una medida que usa el gobierno? Bueno, quiero señalar que en Israel, y voy a dar una rápida descripción del uso de la cuarentena en tiempos bíblicos, y es que en Israel, el pueblo de Israel tiene una larga historia de aislamientos, comenzando con el Éxodo, ¿verdad?
en donde la Biblia dice que, bueno, la última plaga en Egipto precisamente fue la muerte de los primogénitos y para ello el Señor les pidió que el pueblo se, se guardara en sus casas bajo la sangre que fue rociada de aquel cordero sobre los dinteles de la puerta, recordarán. Esa fue una noche de guardar donde nadie del pueblo de Israel debería de salir, porque el ángel de la muerte pues llegó a Egipto para acabar con la vida de los primogénitos de los egipcios. Y eso fue un tiempo de cuarentena ordenado por el Creador. Bueno, en cierto sentido, Moisés fue el primer funcionario de salud pública, por así llamarlo, porque pues él instruyó al pueblo con los protocolos obviamente del Señor para el bienestar comunitario. Hay que entender que la Torá no solamente fue los 10 mandamientos que conocemos, sino los primeros 5 libros de la Biblia que llamamos la Torá, están llenos de mandamientos referentes a la salud, al cuidado que debemos de tener en temas también de salud, temas sanitarios. Y de ahí que, bueno, muchas de las leyes actuales que hay en los países parten de la Torá, leyes que fueron implementadas por el Señor desde el inicio para su pueblo y mantenerlo saludable, leyes dietéticas sobre la comida, sobre la salud, de tal manera que Moisés puede ser considerado como un funcionario, secretario de salud pública de Israel al inicio de la creación del pueblo, con protocolos divinos, no protocolos humanos, sino divinos para el bienestar de la salud comunitaria. Y aunque Dios diseñó a su gente para la vida social, pues a veces el aislamiento resultaba necesario para fines de conservación de la salud o de seguridad. Y eso lo entendemos desde la antigüedad en el pueblo de Israel. Ahora, ¿la cuarentena es bíblica? Bueno, pues ya lo señalaba ahorita, cada año los judíos de todo el mundo observan la Pascua, la fiesta de Pesaj, que en realidad dijimos es una orden dada por Dios de permanecer en casa. Según Éxodo capítulo 2, el Señor le ordenó al pueblo de Israel resguardarse ese día y bueno, lo que tenían que hacer era pintar con la sangre de aquel cordero que iban a cenar los dinteles de la puerta, ahí se ve la imagen, y esa sangre los iba a proteger, que sabemos que era pues un tipo del sacrificio que nuestro Señor Yeshua iba a hacer al final de los tiempos por la redención de la humanidad, pero que en su momento, bueno, ese cordero sacrificado fue lo que salvó a las familias que se guardaron dentro de la casa a cenar, a celebrar y sobre todo en comunión con el Señor, mientras allá afuera el ángel de la muerte, ¿verdad? Acababa con la vida de los hijos del faraón y de todos los egipcios. De tal manera que el Señor confinó a los hebreos a quedarse en sus hogares mientras la muerte pasaba alrededor de ellos y mataba a cientos, a miles de egipcios. Ahí podemos ver cómo la obediencia a una orden divina de guardarse, pues fue lo que los conservó como nación hasta que finalmente salieron libres. Esa fue la última plaga, ¿verdad? Donde se celebra Pesaj hasta el día de hoy y fue un tiempo de confinamiento bajo la orden del Creador. Ahora, en ese sentido, la Torá pues nos da instrucciones de salud definitivamente, ¿no? Mientras iban de camino, el pueblo ya una vez que salió de la esclavitud de Egipto durante esos 40 años en el desierto, que fueron tiempos de mucha enseñanza, donde el Señor trató con su pueblo, probó su obediencia a sus mandamientos. La Escritura dice que Elohim les dio leyes a Israel para manejar su vida en comunidad, cómo debían de organizarse, cómo debían vivir y todo lo referente a la alimentación, a la comida, a todo lo que tenían que hacer para mantenerse como un pueblo, pues, saludable, ¿verdad? Incluyendo, desde luego, lo que ellos, pues tenían que hacer en cuanto a regulaciones de higiene personal para asegurar la desinfección pública. Incluso, pues, mucha gente se pregunta, ¿verdad? El pueblo, 2 millones de personas vagando en el desierto, ¿verdad? Viviendo en carpas, alguien diría, bueno, ¿cómo hacían del baño? ¿Qué reglas tenían para comer? Porque el alimento caía sobre la tierra y cómo lo levantaban para que no se enfermaran. Cuando hacían sus necesidades, cómo le tenían que hacer para que no hubiera contagios. Eran 2 millones de personas. De tal manera que todo eso está en la Torá, cómo deberían ellos de guardar ciertas leyes de higiene para poder sobrevivir. Y todo está basado en las premisas de la Torá,
basadas en el amor al prójimo como a uno mismo. En Levítico 19:18 es donde está que debemos de amar al prójimo como nos amamos nosotros, y eso implica cuidar nuestra salud y respetar ciertas reglas necesarias. Así es que la Torá trae instrucciones de salud. Yo acabo de bajar un artículo que habla de pasajes de la Biblia donde se incluyen muchas reglas sobre salud, alimentación, higiene personal. Y la verdad es que es sorprendente cómo el Señor cuidó de su pueblo en los tiempos que anduvieron vagando en el desierto para evitar contagios, pandemias, enfermedades, y todo por la obediencia de la Torá. Y hasta el día de hoy esto nos debiera de seguir protegiendo. Pero como ya vimos, el hombre es desobediente. Y según se calcula que este virus del COVID y otros más que han surgido últimamente han provenido de que el hombre no respeta las leyes divinas, como el comer ciertos animales que están prohibidos en Levítico 23, como es el murciélago, el cerdo, gatos, perros y cuántos animales traen contagios y enfermedades que están haciéndonos sufrir hasta el día de hoy, todo por desobediencia, cuando en la Biblia ya estaba escrito lo que estaba prohibido comer para el hombre. Así es de que mucho ojo con eso. Ahora dice por aquí también el ideal de belleza, solo como un ejemplo, el ideal de belleza del Cantar de los Cantares, un libro en el Antiguo Testamento, insiste en el cuidado de la piel y en el uso de perfumes para olores agradables. Y más que algo, verlo como algo insignificante, como una medida de cuidado personal. Hay indicios directos que detrás de estas leyes, ¿verdad? Hay intereses de salubridad, de salud, ¿verdad? Para las personas. Por el contrario, se menciona, ¿verdad? En la Biblia que las manchas de todo tipo en la piel y también en el cabello son señales de impureza ceremonial dentro de la tradición sacerdotal. Ahí podemos ver Levíticos capítulo 13 al 15, y se habla de que para los sacerdotes había leyes estrictas sobre el lavamiento de sus cuerpos, sus ropas y todos los rituales de pureza ceremonial que tenían que cumplir. Pero más allá del tema de lo ceremonial y ritualmente religioso, estaban implícitas reglas de salud para no enfermarse, que encuadran mucho con el marco de la alianza que Yahweh tuvo con su pueblo Israel. Hay que recordar que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo: ninguna de las enfermedades que le mandé a los egipcios las tendrán ustedes. Pero obviamente esa promesa fue condicionada a decir: si obedecen mis mandamientos. Obviamente, ¿verdad? Si uno obedece actualmente los mandamientos del Señor sobre lo que hay que comer, cómo cuidarse, cómo cuidar la salud y lo demás, vamos a estar sanos. Pero bueno, sabemos que el día de hoy la gente no entiende y hace lo que quiere, y al final son las consecuencias de tanta enfermedad y estas pandemias. Ahora, quiero solo referirme como un ejemplo a las leyes relativas a la lepra. Si ustedes leen Levítico 13 del 1 al 8, van a encontrar que había establecidas en la antigüedad las leyes relativas a la lepra, que era pues una gran agrupación de enfermedades infecciosas de la piel. La lepra era una de ellas, no era la única. Había, y como hasta el día de hoy, una gran cantidad de enfermedades contagiosas de la piel que van de distintas gravedad, pero en especial la lepra, que era un problema de salud pública en la antigüedad, pues había leyes que reglamentaban cómo tratarla en la escritura. Levítico 13 habla de eso. Y consistía principalmente en orden de una cuarentena de 14 días. Fíjense, vayan al pasaje y léanlo y vean cómo se ordenaba que cada 2 periodos de 7 días, dividido en 2 pruebas de 7 días, el leproso se tenía que presentar ante el sacerdote, quien lo debería de revisar para ver si la enfermedad había progresado o no. Si la enfermedad retrocedía después de 14 días y declaraba puro a la persona, limpia, se podía integrar de nuevo a la comunidad, pero mientras estuviera enferma, la persona tenía que vivir confinada, aislada, fuera del campamento, fuera de la ciudad, para no contagiar a los demás. Y fíjense, eran 14 días de cuarentena dividido en 2 periodos de 7. Si alguien daba un resultado positivo, pues tenía que declararse públicamente impuro, estaba enfermo, contaminado y no podía regresar al campamento ni con su familia, tenía que estar aislado hasta que no comprobaran que se había curado después de un periodo de 14 días. Yo les pregunto, ¿no les suena esto familiar? El periodo de incubación que se ha encontrado el COVID
Parece casualidad, pero dicen que son 14 días. O sea, si usted no se enferma en 14 días o si estuvo enfermo y ya superó los 14 días, se considera libre de la enfermedad, porque es el periodo durante el cual dura en incubación el virus. Entonces, y uno dice 14 días, ¿de dónde viene? Bueno, pues en la Biblia ya se hablaba de una cuarentena de 14 días para la enfermedad de la lepra y otras enfermedades infecciosas de la piel. ¿Le suena esto familiar? Bueno, ahí estaba ya en la escritura. Ahora, dentro de las muchas funciones que tenían los sacerdotes como ministros ante el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, aunque los sacerdotes tenían funciones ministeriales muy claras, como ofrecer sacrificios de animales, oficiar en el santuario, ¿verdad? En el templo, también operaban como custodios de la salud pública, evaluando el nivel de amenazas para la comunidad en general. O sea, ellos tenían a su cargo la revisión de los enfermos bajo políticas bastante estrictas, ¿verdad? Pero sobre todo muy progresistas, sobre todo entendiendo que estas leyes del pueblo de Israel sucedieron 1500 años antes de nuestro Señor Yeshua. O sea, hace 3500 años atrás, los sacerdotes tenían a su cargo el control de las enfermedades, obedeciendo la Torá. Incluso hay un pasaje que puse aquí de segundo de Crónicas 26-21, donde habla de cómo el rey Usías tuvo que vivir sus últimos días aislado una vez que se confirmó que tenía lepra. O sea, en aquel tiempo una persona leprosa que no se curaba en el tiempo señalado, se le confinaba. Así fuera el rey mismo, el rey Usías, vivió sus últimos años confinados hasta que murió. Y de todo eso se encargaban los sacerdotes como ministros de estar al tanto de la salud del pueblo y obedeciendo las leyes de la Torá que regulaba esta clase de enfermedades. Entonces no nos extrañe que el día de hoy, bueno, debamos de tener un cuidado especial sobre la salud porque la Biblia así lo prescribe. Entonces decíamos que las funciones de los sacerdotes eran también supervisar todos los temas de salud, contagios de enfermedades como la lepra. Y bueno, ellos tenían que determinar, ¿verdad?, cuántos de los enfermos tenían que aislarse para evitar el contagio de la población, incluyendo, como mencionaba ahorita, el rey Usías, que siendo rey, fíjense, y eso, hace poco vi un video en YouTube donde hablaban de cómo fue que trataron la enfermedad de Donald Trump, porque se acuerdan que hace poquito se enfermó de COVID, andaba haciendo su campaña por ahí, pues como va muy atrasado en las encuestas, no se quiso frenar a pesar de que se contagió, lo querían guardar cuando menos 2 semanas, ¿verdad? Como todo mundo, diciendo que es un hombre de 72, 73 años y gordito, ¿verdad? Pues bueno, pudo haberla pasado mal, pero acabo de ver un video de un médico al que le preguntan cómo le hicieron con Trump para que saliera tan rápido, nomás duró una semana aislado. Y bueno, ya explicaron ahí el tratamiento, ¿no? Obviamente, pues era un mandatario, le ponían de lo mejor y tratamientos, pero dice el médico que cuando menos debió de haber estado 2 semanas bajo observación, pero obviamente como era el presidente de Estados Unidos, pues él manda sobre los médicos, ¿verdad? Él dijo, ¿saben qué? Pónganme rápido, yo me voy a trabajar. Pero vemos que no fue así en el caso del rey Usías. A pesar de ser el rey, vivió confinado los últimos días antes de morir debido a la lepra. Así es de que no importa qué rango tengan, bueno, los tenían que someterse a la Torá, ¿no? Y si la Torá mandaba aislamiento a la persona enferma por lepra, pues tenían que hacerlo aunque fuera el rey. Así es de que, bueno, otra de las cosas que por aquí señalo dentro de las funciones de los sacerdotes, digo, Elohim ordenó estas leyes mucho antes de que la ciencia médica pudiera explicar las razones detrás de ellas. Digo, hoy en día hablamos de la cuarentena, de guardar 14 días cuando menos, y uno dice, ¿de dónde viene eso? Bueno, el creador ya lo sabía 3500 años antes de que la ciencia de la medicina se desarrollara. El Señor ya sabía cómo tratar con las enfermedades infecciosas. O sea, pues el Señor ya lo sabía. ¿Y de dónde vienen esas leyes en la actualidad? Pues de la Biblia. Incluso la Mishnah, que es pues un documento que los judíos han escrito como parte de sus tradiciones, dice que añadieron reglas para el tratamiento de casos de lepra y enfermedades de transmisión sexual. Incluso, vean, cómo y cuándo poner a las personas en cuarentena, cómo confirmar casos positivos y cómo y cuándo declarar a alguien limpio y reintegrarlo de nuevo en la sociedad.
Todos esos tratamientos, ¿verdad? Relacionados con enfermedades infecciosas, no solo la lepra, transmisión sexual, el pueblo de Israel las trae desde muchos años atrás debido a su conocimiento de la Torá, no tanto de medicina, ojo con eso. La medicina, pues, es una ciencia muy moderna cuyos protocolos para el tratamiento de estas enfermedades infecciosas son recientes. Sin embargo, en la Torá ya hay todo un protocolo de tratamiento de enfermedades infecciosas, producto del ordenamiento del Señor. Vean, qué importante es esto. Ahora, dentro de las funciones de salud de los sacerdotes, bueno, también tenemos que incluso en el Nuevo Testamento, los leprosos que como vemos, bueno, existían en la época de Yeshua, el Señor sanó a algunos de ellos, se encontró con unos de ellos, que para su tiempo igual vivían aislados en pequeños grupos a las orillas de la ciudad y tenían que llevar una campana donde ellos iban sonando, siempre que se encontraban con personas, sonaban la campana y decían inmundo, inmundo, dando a entender que estaban contaminados para que la gente no se les acercara. Incluso en el Nuevo Testamento los leprosos practicaban esa forma de distanciamiento social y recuerden que en Lucas 17 el Señor se encontró con aquel grupo de 10 leprosos a los cuales el Señor sanó y solamente 2 de ellos regresaron a dar las gracias. Y dice la escritura que se habían quedado a cierta distancia de Yeshua, o sea, no podían acercarse. El Señor fue quien se acercó porque eran las leyes de distanciamiento que tenían que respetarse ya hace 2000 años debido a la Torá. De tal manera que cuando Yeshua se acercó a su aldea y los limpió, pues obviamente hizo el milagro. Ellos se reintegraron a sus familias. Para un leproso en aquel tiempo era no solo ser sano de una enfermedad incurable y que se les descarnaba la piel a tal grado que morían muchos de ellos, pero lo más importante es que una vez sanados ellos podían integrarse, volver a sus familias, abrazarlos, a estar con los suyos, porque vivían en confinamiento, en distanciamiento social debido a la ley. De tal manera que esto hay que tenerlo en cuenta porque aparece en la Biblia y pareciera que no lo hemos visto. Ahora, si se estaba leproso, no se podía intercambiar, obviamente, los besos santos, como dice Romanos 16:16, que habla del ósculo santo, que era un beso, ¿verdad?, que se daba entre personas debido a la hermandad, a la amistad, a la fraternidad. Eso obviamente estaba prohibido para un leproso. También estaban prohibidos los abrazos, los saludos de mano. No había forma de tocar a un leproso, o sea, era el riesgo del contagio. Ellos también no podían acercarse a la gente. De tal manera que el enfoque de Yeshua marcó una manera de mitigar una enfermedad infecciosa incurable. ¿Y cuál fue su manera, su tratamiento? Bueno, tuvo compasión de aquellos que estaban sufriendo y los sanó. El Señor sanó a muchos leprosos porque sabía lo que representaba esa enfermedad, no solo para la salud, sino el confinamiento. Pero insistió, fíjense bien, en que pasaran por el sistema de examen sacerdotal, tal como se describe en Levítico 13. Porque aquellos enfermos, una vez que se consideraban sanos, tenían que presentarse ante el sacerdote para que hiciera su examen físico de la enfermedad y los declarara sanos. Vean cómo el Señor Yeshua no les dijo, ya los sané, ya no vayan con el sacerdote, ya están sanos. No, dijo, vayan y cumplan con lo establecido en la Torá, Levítico 13, ve y preséntate ante el sacerdote para que él compruebe que ha sido limpio, porque él es el encargado de supervisar esta tarea. Es que el Señor fue respetuoso de la Torá en ese sentido, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante. Ahora, finalmente, ¿cómo debemos actuar los creyentes ante esta pandemia, ¿no? El confinamiento, las cuarentenas. Bueno, en esta pandemia, en vez de llegar a conclusiones de que estamos viviendo ya en Apocalipsis 13, tiempos apocalípticos, creo yo que este todavía no es el inicio, a mi forma de ver las profecías, aunque no estamos muy lejos de que esto se empiece a cumplir. Pero ¿por qué mejor no pensar, como decía, en las obligaciones incluidas en Levítico 13? O sea, ir a la Torá, al Antiguo Testamento, para saber cómo tratar con estas enfermedades y nos vamos a encontrar que hay leyes de salud que nos hablan cómo tratar con enfermedades contagiosas, lo que es el aislamiento, la cuarentena, el presentarse ante los ministros, ¿verdad? No solo para que oren por los enfermos, sino para comprobar la sanidad de los mismos y sobre todo con las motivaciones que ya señalaba pues de 1 Corintios capítulo 13, que es el amor. Todo esto debemos de hacerlo para cuidarnos la salud porque nos queremos a nosotros mismos y también queremos al prójimo. Lo que siempre se ha señalado, que esto de las leyes del confinamiento, del aislamiento, de no salir de casa, no es tanto para
mantener a la gente recluida simplemente, sino porque al mantenernos recluidos, estamos respetando también el derecho que tienen las demás personas a no contagiarse. Así es de que no lo hagamos solo por nosotros, sino también por el prójimo. Esto es lo que dice 1 Corintios 13. Ahora, ¿cómo debemos actuar los creyentes? Bueno, aquí es donde encaja precisamente 1 Corintios 13, donde habla del capítulo del amor y entre otras cosas dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, vean, ahí es donde hablamos. De tal manera que el amor se expresa con paciencia, bondad, autocontrol, humildad, cortesía, desinterés, empatía y perseverancia. Significa renunciar a ciertas libertades temporales que tenemos para asegurar que otros puedan prosperar. En este caso, pues estar sanos. Así es de que respetar la cuarentena tiene que ver con amar al prójimo, tener empatía, tener interés por la salud de los demás, sobre todo aquellos que consideran, ¿verdad?, que pues el contagio no les va a hacer nada y puede que no. Se dice que el 80% de los enfermos de COVID van a tener síntomas menores y algunos ni siquiera lo van a sentir. Pero ¿qué tal? Hay un 15% que se van a enfermar y pueden terminar internados y probablemente un 3-5% de los contagiados van a morir. ¿Y cómo sabemos nosotros? Si son personas cercanas, ¿verdad? Las que podemos infectar por nuestra irresponsabilidad. De tal manera que este capítulo de 1 Corintios 13 habla de eso, el amor al prójimo. Y hay que hacerlo por el amor al prójimo, de cuidar nuestra salud y cuidar a los demás, sobre todo a los más vulnerables. Entonces, ¿cómo debemos actuar los creyentes? Bueno, en Romanos 13 también, 13:1 es pertinente este pasaje, donde dice que debemos sujetarnos a las autoridades porque por el Señor fueron puestas. Y aquí es donde leemos que las autoridades o los gobernantes fueron establecidos por Dios. O sea, es lo que dice la Escritura, aunque pues estamos claros que muchos de ellos a veces sobrepasan sus límites de autoridad y imponen leyes injustas a las cuales no estamos obligados a obedecer cuando éstas transgreden las leyes de Dios, ¿verdad? Ahí sí. Pero en este caso, bueno, si son leyes que nos favorecen, como el caso esto de la cuarentena, pues un buen creyente debe ser responsable y un buen ciudadano y respetar estas leyes que son para el bien común. Y es aquí donde Elohim dice es honrado cuando sus representantes en la tierra, o sea, nosotros los creyentes somos vistos como preservadores de paz, ¿verdad? Mateo 5:9 dice que así debemos de ser vistos como promotores de paz. Entonces hay que tener cuidado en respetar las leyes en estos puntos donde sí son justas, son convenientes, debemos de hacerlo. Ahora, con esto del coronavirus se aplica, bueno, una ecuación muy simple, fíjense bien. Cuanto más plana es la tasa de infección viral, pues menor es el número de personas que se van a contagiar y morir. Esa es la lógica, ¿no?, de la cuarentena. Entre menos salgamos a dispersar el virus, pues menos personas infectadas va a haber y menos gente va a terminar hospitalizada o quizás muerta. Ahora, eso no significa, vean, que no podamos protestar en algún tiempo contra alguna medida de gobierno que sean injustas, porque alguien dirá, bueno, esto de Romanos 13, ¿qué tal debo de obedecer a las autoridades cuando me piden algo que va en contra de la voluntad de Dios? Bueno, ahí no. Cuando son leyes injustas, leyes que no son para el bien común, pues no estamos obligados a obedecerlos, pero en este caso sí, porque es una ley conveniente para el cuidado de la salud. Pero sí significa que debemos, en la máxima medida posible, pongo aquí, vivir en paz con todos, lo que dice Romanos 12:18, y obviamente para vivir en paz hay que respetar las leyes, ¿verdad?, que son para el beneficio de todos. Ahora, ¿cómo aprovechar la cuarentena? Sobre todo en estos tiempos del COVID, con esto voy a terminar. Bueno, pues tener más tiempo y soledad en tus manos no es algo malo, porque hoy en día, sobre todo los jóvenes, están desesperados porque están encerrados, porque no pueden salir a visitar amigos, ir a comer, ir al cine, ir al parque. Y pues sabemos, ¿verdad?, que el confinamiento trae consigo sus luchas, ¿verdad?, que pues no salir, no socializar. Pero bueno, hay que ver también el lado positivo de las cosas y tener más tiempo y soledad en tus manos, dice, no es algo malo. ¿Por qué no tratarlo mejor como una bendición? Para aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a la alta velocidad de la vida cotidiana,
Tal vez incluso somos adictos a ella. La soledad es desafiante, incluso incómoda, pero es sumamente necesaria para hacer conexión íntima con el Creador. Hay que pensar que la soledad no todo tiene negativo, ¿no? Sino también puede tener esta parte, y ahí vaya que a veces tenemos que hacer un alto a la vida tan acelerada para ponernos a tener comunión más con el Señor y para leer la Escritura y para hacer cosas que no hacemos cuando andamos a toda prisa. Así es de que veamos esta parte como algo provechoso. La soledad, pongo aquí, es un tiempo en silencio, un momento para encontrarnos a solas con el Eterno y para escuchar su voz hablándonos mientras derramamos nuestro corazón delante de Él. Tal vez has anhelado tener ese tiempo, pero tu apretada agenda interfirió. Bueno, ahora es tu oportunidad. Y aquí cito Mateo 6:6, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, vean, en confinamiento, a solas, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, dice, te recompensará luego en público. Así es de que si en este momento en que estamos muy a solas, muy resguardados, podemos hacer uso de esta oración en privado, de un tiempo aparte con el Señor para leer, para meditar, para orar, para interceder, sería un magnífico uso de esta cuarentena. Porque sé que algunos por el aburrimiento pasan horas y horas viendo series de televisión, película tras película, no que esté mal, pero también debemos de aprovechar estos tiempos de silencio, de soledad para conectarnos con nuestro Creador. Muy bien. ¿Cómo aprovechar la cuarentena? Voy a aquí rápidamente decir al menos 4 usos importantes de este tiempo de guardarnos. En primer lugar es la restauración física. Cuando nos apartamos también es un tiempo de renovación, para el cuerpo, para el descanso. ¿Por qué creen ustedes que el énfasis que el Señor le puso al día del Shabbat, el sábado, el día de reposo, y el Señor señaló el día, ¿no? Hoy en día sabemos que el cristianismo lo cambió de hace muchos años al domingo, pero originalmente, y sigue siendo el Shabbat, el día de guardar para nuestro bien, para retomar fuerzas, renovarnos física y espiritualmente. De tal manera que cuando nos apartamos nos renovamos. Y ahí pongo Salmos 23:2 cuando dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Así es de que puede ser un tiempo de recuperación física para los cansados, pero también de edificación espiritual. Cuando estamos en soledad podemos disfrutar más de la presencia del Padre y adentrándonos en su palabra. Y aquí pongo Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así es de que eso de estar quietos nos viene muy bien ahora en este tiempo, ¿verdad? Porque cuando estamos en plena libertad de salir, es muy, muy difícil estar quietos. Estamos todo el tiempo en actividad, pero con poco tiempo para el Señor. Y este es el momento justo que podemos aprovechar para dedicárselo a Él. Otra cosa importante que podemos hacer para aprovechar la cuarentena, autoevaluación. Cuando estamos callados ante el Señor, permitimos que Él nos examine. Y aquí pongo el Salmo 139 del 1 al 3 que dice, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así es de que en este momento puede ser un buen tiempo aprovechable para la introspección, el autoanálisis, el hablar con el Señor, para que Él nos examine, nos hable, nos diga qué necesitamos hacer con nuestra vida en lo personal, en lo familiar, en la congregación, en muchos temas que el Señor nos puede llamar y hablar en estos tiempos de guardar. Y finalmente, bueno, la consolación interior. Pongo por aquí, usted puede estar lamentando la pérdida de un amigo o un pariente debido al coronavirus. Creo que la mayoría, por desgracia, hemos vivido de cerca la muerte de un familiar, de un amigo, o tal vez sea uno de los muchos que están desempleados o batallando por esta crisis que ha desencadenado esta pandemia. Pero cuando nos encontramos a solas, podemos lidiar con el dolor de la pérdida en el nivel más profundo. Y ahí podemos ver pasajes de Mateo y Lucas, donde habla de cómo el Señor fue sensible a los momentos de pérdidas, como en el caso, por ejemplo, de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Que tuvieron su dolor al perder a su hermano, él fue sensible. Y no solo eso, sino también lo resucitó. Así es que el Señor conoce en este momento de crisis que estamos pasando, de preocupación, de tristeza, y usted lo va a ver más en las personas no creyentes.
Ahorita tengo por ahí un amigo, ¿verdad? Que tiene un hermano enfermo y anda muy preocupado desde que él enfermó. Ahorita está con oxígeno, pero me dice, no puedo ni dormir en las noches pensando qué va a ser de la salud de mi hermano. Se entiende que la gente esté estresada, preocupada por su familia, por su salud, pero es ahí donde debemos de sentir la mano poderosa del Eterno que nos acompaña, nos consuela, nos fortalece, aún en los momentos de gran necesidad. Y bueno, el último consejo, y con esto termino la presentación, la cuarentena es todo un desafío. Les aconsejo que aprovechen esta extraña temporada que nos ha sobrevenido por este virus, este contagio del COVID. La vida en cuarentena tiene sus desafíos, pero la Biblia nos dice que dentro de cada adversidad hay una oportunidad, una semilla enterrada esperando agua viva y luz para llevarla a dar fruto. Póngase a disposición del Padre y mire lo que Él hace en estos tiempos tan extraños, pero llenos de gran potencial. Y sobre todo, en los tiempos de prueba, recuerden que para los creyentes no son tiempos donde todo termina, donde hay desesperanza y solo dolor, sino en los tiempos de prueba es donde afirmamos más nuestra fe en el Todopoderoso, donde aprendemos a depender más de Él que nuestras propias capacidades. Y es un buen tiempo para aferrarnos a su palabra, para aferrarnos a sus promesas y sobre todo compartir esperanza con aquellos que no la tienen. Yo les hago un llamado. La mayoría de ustedes conocen personas que están preocupadas por su salud, por sus familias, por la enfermedad, por el trabajo, que qué van a comer, porque algunos pues están ahorita sin poder trabajar con este confinamiento. Es el momento de nosotros llevarles palabras de esperanza a través de lo que conocemos de la palabra de nuestro Creador. Así es de que con esto terminamos. Pues ahora me gustaría, desde luego, escuchar la participación de cada uno de ustedes. Yo les compartí Adelante. que lo que nos señalaba Deuteronomio 28 y que pues no debe temer nuestro corazón, dado que dice Deuteronomio 28:15, después de una lista de bendiciones, dice, y será que si no oyes la voz de Yahweh, tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces fue cuando me llamó la atención, cuando brincamos al verso 22, donde dice que Yahweh te herirá con tisis y con fiebre. Y investigando lo que era lo de tisis, pues era esa infección pulmonar que se transmitía por las gotitas de todo su estornudo. Entonces, nuestro corazón debe estar tranquilo porque sabemos que el hecho de haber recibido la sangre del Mesías pues nos permite disfrutar de la dulzura de sus mandamientos, de sus ordenanzas, y el andar en su palabra y en su justicia nos hace caminar tranquilos y seguros de que pues no nos va a pasar nada. Y pues como lo hemos puesto nosotros en oración en esta tiempo de cuarentena, pues dar testimonio a que el Señor nos ha cuidado mucho, y tanto del lado mío, de mi familia, de mi esposa. Sabemos que esto es una plaga divina, levantar esto, sabemos que esto es para todos, como Daniel lo hacía. Hemos pecado y él se incluía en la oración, hemos pecado yo y tu pueblo, entonces hagámoslo igual, digamos el ejemplo de Daniel y orar y que nos dé la oportunidad a nosotros de que si el Señor pues levanta esta plaga, pues que nos vamos a poner las pilas. Y entonces yo los exhorto a que aprovechemos este tiempo de encierro para nosotros, para prepararnos bíblicamente. Sabemos que va a haber objeción, como ya lo ha habido, para que todo aquel que, como decía Pedro, que nos demande la razón de esta esperanza, entonces estemos bien preparados, aprovechemos este tiempo porque vamos a poder salir a las calles y llevar este mensaje muy oportuno, para que la gente va a estar muy sensible y está sensible ahorita a que sean enseñados, dejando fuera costumbres y tradiciones. Entonces prepárense, mis hermanos, en oración, prepárense bíblicamente con la palabra, pero con el fin último de llevarla y predicar. Y bueno, pues estar pendientes de la salud, cuídense mucho. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.